Cordiales saludos a todos quienes nos siguen a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador y de Mega TV en la Florida. Hace un año se dio la revuelta, esa violenta en el Ecuador. Más de 600 casos, se dice, están judicializados, pero ninguno ha generado castigo para aquellos destructores y que pusieron en peligro la vida de ciudadanos ecuatorianos y también por la destrucción de bienes. Más de 400 secuestrados entre policías, periodistas y otros activistas políticos. Un año. Lo grave es que si no se castiga, se puede repetir. Y precisamente vamos a hablar con el coronel Alberto Molina, que es un experto además en temas de seguridad. La ideología puede llevar a tanto a destruir un país como pretendieron hace un año, se dice estuvieron detrás los correístas. Bueno, en primer lugar, un saludo cordial a los televidentes. Más allá de la ideología son los intereses por captar el poder y perennizarse en el poder. Ahora tenemos un cambio de etiqueta. Foro de Sao Paulo ahora es el Grupo de Puebla, pero son exactamente los mismos que gobernaron, saquearon a los países, que gobernaron como Evo Morales, en Bolivia, Lula en Ecuador, Silva, Correa, Lula y Dilma. Es decir, son las mismas caras. ¿Qué van a proponer? ¿Vender la pomada mágica para arreglar los problemas? Ahora más que nunca están en el proceso de ir preparándose ya se reunieron en Bogotá, los mismos, para justamente ir creando las situaciones para volver al poder, volver al saqueo, volver a los problemas que hemos tenido ya. ¿Van a usar en Ecuador. Esos el tema de la pandemia? ¿Van a decir que no han podido los gobernantes sacar adelante a sus países y que ellos son la solución? ¿Van a usar esta tragedia? Exactamente, ya ha ocurrido en la historia. Después de la Guerra Mundial, tuvimos en Alemania, devastada, humillada, derrotada, tuvimos a Hitler. Lo mismo en Italia, Mussolini. O sea, no es un asunto de ahora, son estrategias que, digamos, se van recreando, ¿no? Y de manera que acá se van a aprovechar la desocupación, porque usted ve que en Ecuador al menos hay un problema tremendo de desempleo. Justamente, no solamente producto de la pandemia lo que ha hecho es empujar la situación crítica que ya vivía el país en la parte económica y social. Y de eso van a aprovechar porque van a resolver, entre comillas, que ellos vienen como los buenos samaritanos, como los mesías prometidos, nuevamente a enquistarse en el poder y perennizarse. Eso es gravísimo. El coronel Mario Pazmiño, que dirigió la inteligencia en las Fuerzas Armadas, él hizo unas declaraciones días atrás y dijo que se estaban armando nuevamente estos grupos para destruir, estos grupos violentos, para llegar incluso a la ciudad de Guayaquil y otras. ¿Qué conoce usted al respecto? Bueno, no solamente son indicios, sino realidades. Mire, ya comienzan esta virulencia que está, digamos, siendo actos de subversión y terrorismo en Chile, por ejemplo. Mire cómo devastaron Chile. De manera que ellos tienen un plan, un proyecto, ¿no?, frente a lo que ya hablamos de la situación crítica que vive el país en el tema económico y social, para ellos venir, ¿sí?, como el Mesías prometido, a seducir al pueblo y decirle, nosotros vamos la solución. Claro, como crearon el Foro de Sao Paulo, llegaron al poder a través de la democracia, a través del voto. Y vea usted los resultados de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador. Ahí está, tenemos que vernos en esos espejos, Nicaragua y Venezuela. Es una tragedia, el país más rico de Latinoamérica ahora es un leproso que se cae en pedazos. Un dictador, ¿no?, como en Nicaragua, que lucharon el Frente Sandinista por librarse de una dictadura, la dinastía de los Somoza. Ahora tenemos para peor, pues. No, Murillo. Enquistados en el poder, claro, y quieren seguir gobernando. Claro. Se dice que actualmente se usan las redes sociales mal y es para generar a través del populismo este estallido social por parte de enemigos de las democracias. ¿Usted considera que es precisamente esto lo que está sucediendo
Como usted bien lo señaló, en Chile sucedió el año pasado en el Ecuador y podría volver a ocurrir en el país. Lo propio en Colombia, en donde no han podido solucionar hasta el momento ese tipo de activismo. Sí, mire, en Colombia es un caso especial, ¿no? Se firmó la paz, entre comillas, porque usted sabe que le dijeron no. Entre el gobierno y las FARC. La mayoría y las FARC. Pero ahí hay una mezcla de todo. La producción ahora es increíble. 1.300 toneladas al año de droga. ¿Se imagina usted? Entonces hay bandas de todo tipo, bandas criminales, y lo mismo están las mafias esas mexicanas. Y de hecho las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, y en complicidad, ¿no? Y en apoyo de Maduro en Venezuela. Ahí tienen un bastión, ¿no? Entonces, mire usted, el tema es explosivo y preocupante. Yo pienso que los gobiernos, con sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional, deben estar seriamente analizando lo que puede venir, porque la situación es explosiva. La gente, dirán, alguien dijo, esto será un movimiento de estómago, más allá de las ideologías, y eso van a aprovechar, pescar a río revuelto. En Venezuela, el chavismo logró captar prácticamente a las Fuerzas Armadas, capturarlos o cooptarlos, y así se han mantenido 21 años en el poder los chavistas. Si retornara el socialismo del siglo XXI, ellos van por más, ¿podrían someter a las Fuerzas Armadas ecuatorianas? Mire, es totalmente diferente. Y yo he dicho, he manifestado que en Venezuela, con todo el respeto a las Fuerzas Armadas venezolanas, pero hago vergüenza ajena. Chávez las corrompió y Maduro las prostituyó. Si se mantiene Chávez por dos cosas. Primero, el apoyo irrestricto, incondicional, porque lo que ha hecho es, como le digo, prostituir a los mandos y a todos los niveles, en todos los niveles, ¿no? Y también el apoyo de Cuba. El apoyo de Cuba, claro, Cuba no puede perder el cordón umbilical que tienen. Lo que tenían antes en la Unión Soviética, ahora tienen en Venezuela. Prácticamente ahí tienen 200.000 cubanos, prácticamente han invadido Venezuela. De verdad que yo creo que aquí en el Ecuador hay unas Fuerzas Armadas diferentes, democráticas. Le ha dado, mire, yo he tenido la oportunidad 35 años de servir a mi patria y he estado en la paz y en la guerra. Es una institución del pueblo. Mire, mi padre era un servidor público, ¿no? Y hemos luchado por llegar a donde hemos llegado en nuestra actividad, digamos, como militar y como civil. Pero es totalmente diferente. Yo creo que estas Fuerzas Armadas no van a permitir que haya otra amenaza como esas. Soy muy respetuoso y es claro, a través del tiempo en mi actividad periodística he impulsado y he reconocido el trabajo profesional de las Fuerzas Armadas, pero también mucha gente dice, ¿y por qué permitieron tanto a Correa? Por ejemplo, el sainete del 30S. Reitero, ¿qué podría pasar si retorna el socialismo del siglo XXI? Mire, en primer lugar, yo no creo que retorne. Yo no creo. Más bien, en las próximas elecciones se le va a enterrar a ese fantasma. Porque nos han creado tú un fantasma. Y es mentira, es un ídolo de barro. Lo que ha hecho tiene una gran estrategia de operaciones psicológicas a través de los medios, a través del ejército de troles que tiene dentro y fuera del país. Porque tiene mucho dinero. Entonces, con dinero pueden hacer muchísimas cosas. ¿Qué hacen ahí los becados, estos asambleístas que salieron aquí a México? ¿Cómo se sostienen? Una pregunta. ¿Cómo Correa puede movilizarse a través de todos los países de Latinoamérica donde le reciben con alfombra roja, con guardaespaldas, aviones privados? ¿De dónde sacó el dinero? ¿De dónde? Ahí está justamente el dinero que saquearon a este país en un saqueo inmisericordia no visto en la historia del Ecuador. Yo no creo que las Fuerzas Armadas se van a prestar para ello. Yo creo que no volverá a suceder lo que hubo en octubre el año pasado y tampoco vamos a permitir que estas fuerzas del mal, hay que decir fuerzas del mal, vayan nuevamente a gobernar este país y tratar de destruirlos. Eso no va a permitir el país entero y sus Fuerzas Armadas. Coronel, muchas gracias por haber estado aquí. Retornamos inmediatamente. Inicio de espacio publicitario.
Con la app BDP Wallet estás a un código de tu compra. Registra tus tarjetas Pacificar del Banco del Pacífico y paga en tu establecimiento favorito sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Solo comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app y listo. Descárgala ya y registra tus tarjetas. Para más información visita www.bancodelpacifico.com. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Tenemos a nuestro segundo invitado, el ingeniero Sergio Flores. Él fue rector de la Politécnica del Litoral. Se dice que a causa del COVID hay problemas y resulta que desde antes ya estaban en crisis varias naciones. En el caso de la educación quisiéramos saber qué pasa con la educación, qué estaba sucediendo antes del COVID y qué va a pasar con todo lo que está aconteciendo ahora, la irregularidad en cuanto a la formación de los niños, jóvenes y por supuesto de aquellos que quieren ser profesionales universitarios. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la realidad de la educación en el Ecuador? Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que el COVID en parte lo que ha hecho es ha reflejado ciertas deficiencias globales que tenemos en educación. Y una de las principales deficiencias es la falta de infraestructura digital que tenemos en el país. No existe una ubicuidad en lo que es Internet, en lo que es comunicaciones, que en este caso se ha vuelto pues prioritario. En otros países hace mucho tiempo el tema de la conectividad es tanto más importante que las carreteras y eso nos ha faltado aquí, por un lado. Entonces no hay la conexión, no hay la conectividad, por un lado. Por otro lado, en los sectores rurales y en otros sectores también se ha visto la falta de equipamiento que tienen los muchachos para poder tener acceso a una educación en línea. Y esto es grave, ¿no, verdad? Y está basado pues principalmente en la falta de recursos económicos, por un lado, y quizás más grave que eso, es algo que ya existe, que es la falta de alfabetización digital que tenemos en el país. Estaba viendo unos análisis entre la población de 16 a 65 años. La falta de alfabetización digital cubre más del 60% de la población, la falta básica, es decir, estamos en el último lugar en América Latina en conjunto con el Perú. Este es un tema serio, este es un tema de fondo, ¿no? Y eso obviamente se refleja también en la parte de educación básica. ¿Cómo se corrige esto? ¿A través de seminarios, cooperación de organismos multilaterales? ¿Qué es lo que se está haciendo? Vea, la corrección tiene que ser una corrección profunda. ¿Por qué? Los desarrollos tecnológicos acelerados que ocurren en el mundo hacen ver que el estudiante que entra ahora a la escuela
en el 2038, cuando él salga de la secundaria, más del 70% se va a encontrar con trabajos que en la actualidad no existen, van a ser trabajos totalmente nuevos. Entonces la primera pregunta que yo hago es, ¿qué estamos haciendo para preparar a este muchacho en estos 12 años para que cuando salga pueda tener un trabajo? Trabajos innovativos que bueno, tienen los trabajos que ver con las telecomunicaciones. Los trabajos que van a existir en ese momento, el tema de la robótica, el tema de la inteligencia artificial, todos estos temas lo que va a hacer es crear nuevos trabajos y desaparecer otros. Después de 20 años habrá carros autónomos, por ejemplo, ¿no? Habrá carros autónomos. El tema de la inteligencia artificial está recién en su infancia. Hay países que ya están cambiando los contenidos. Por ejemplo, le voy a poner un país africano, Nigeria. Nigeria, aparte de la capacidad de lectura, la capacidad de matemática, está formando ya, o va a empezar a formar a los muchachos a la alfabetización digital. Y cuando le hablo de alfabetización digital no le hablo de aprender Excel, le hablo de que sepa codificar, que sepa machine learning, que entienda machine learning, que sepa robótica, que sepa ciberseguridad, que sepa los temas que va a afrontar en el plazo de 12 años. Un país con una gran población, además es un país que tiene petróleo, quizá ha aprovechado aquello para entrar a la nueva era. Hay países grandes y pequeños. China ha aprovechado. China en los exámenes PISA para la educación los que básica, educación secundaria, primaria de 15 y secundaria. 18 años. China está en primer lugar en los exámenes PISA del 2018. Singapur está en segundo lugar. Y vea usted, China, país que tiene ¿cuántos millones de habitantes? 1.500, algo así. 1.400 millones de habitantes. ¿Y Singapur cuánto tiene? 5 millones de habitantes. Claro. Entonces el tema no está en el tamaño del país, el tema está en el tamaño de la mente. El tema está en no dejarse vencer, el tema está en ver el futuro y trabajar por el futuro. El tema está en ser persistente a lo largo del tiempo. Por eso este es un tema que no lo pueden solucionar los políticos, porque los políticos primero no lo entienden, no le dan prioridad y su periodo es corto. Esto tiene que solucionarlo la sociedad civil. Hay que plantear políticas de Estado en todos los temas y en la educación aún más. Asignar los recursos correspondientes y, por supuesto, celosamente cuidar de ellos. Vamos a continuar en Fernando Aguayo América. Tenemos que hacer una pausa. Retornamos este diálogo con el ingeniero Sergio Flores. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Con la app BDP Wallet estás a un código de tu compra. Registra tus tarjetas Pacificar del Banco del Pacífico y paga en tu establecimiento favorito sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Solo comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app y listo. Descárgala ya y registra tus tarjetas. Para más información visita www.bancodelpacifico.com. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos, una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos, porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo.
Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Parece reiterado el comentario que hacemos aquí en el programa de que la educación es básica para anhelar el desarrollo en un país, pero esa es la realidad y como nos interesa, entonces somos recurrentes en el análisis sobre este tema. Estamos conversando con el ingeniero Sergio Flores, él fue rector de la Politécnica del Litoral y él nos dice que no solucionan estos problemas los políticos, que debe hacerlo la sociedad. ¿Cómo, ingeniero Flores? Yo creo que este es un tema, y se lo ha visto en los países que han alcanzado un buen desarrollo, es un tema que necesita continuidad, que hay que darle la prioridad a la educación durante 20 años para que pueda en realidad concretarse, ¿no? ¿Verdad? Y los políticos pues no lo pueden ofrecer, lamentablemente entra un gobierno, deshace lo que hizo el otro, un gobierno de izquierda, el otro es de derecha, el otro vuelve a ser de izquierda, el otro de derecha, etcétera. Cambian aún más, hasta cuando entran los ministros de educación, un ministro de educación cambia lo que hizo el otro. Entonces no hay una continuidad. La única manera de que usted tenga una continuidad es cuando la sociedad civil se empodere del tema. Y este empoderamiento pues tiene que ser en función indudablemente de asumir las competencias, que el Estado le genere las competencias a la sociedad civil para que pueda... ¿A través de qué organismo? Bueno, eso habría que verlo, pero aquí en Guayaquil, en Guayas, tenemos varios ejemplos, ¿no? O sea, el tema de la descentralización de estas competencias, sea mediante esquemas diferentes, pero aquí hemos creado Solca, hemos creado la Junta de Beneficencia, hemos creado una serie de modelos en que la necesidad puede llevar a que precisamente la sociedad civil imponga e incluso busque que se establezcan políticas de Estado sobre estos temas, como ha ocurrido con otros países que ahora tienen mejores resultados que el nuestro. Así es, tiene que ser política de Estado, ¿no? Pero esa política de Estado tiene que ser a lo largo del tiempo, por eso es de Estado. Y hay que darle la prioridad. Y obviamente, cuando hablamos de prioridad, no hablo de prioridad solamente de boca, como lo dicen muchos, sino la prioridad tiene que verse reflejada en los fondos, en la inversión, porque si no hay fondos, no hay inversión, esta prioridad es una demagogia, ¿no? ¿Verdad? Nadie va a estar en contra, pero si usted no aporta, entonces pues sencillamente esto no se puede concretar. No es necesario que permanezca en el poder tantos años un gobernante en el Ecuador, ya no se puede, pero sí es fundamental tener esas políticas que deben ser respetadas por el que llegue al poder, sea de derecha, de izquierda, de cualquier ideología, que respete esos lineamientos que precisamente van a posibilitar el desarrollo general del país. Vea, es la única manera de crear una sociedad, ¿no?, que tenga una cultura y un desarrollo social adecuado, que conlleve al crecimiento y desarrollo del país, que conlleve a un esquema de innovación, porque ahora usted no puede desarrollar un país si no tiene innovación. El año pasado, el Producto Interno Bruto, el crecimiento del 50% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos fue debido a la innovación. Y esto lo sabemos todos, por eso el Banco Mundial tiene un libro interesante que se llama La Paradoja de la Innovación, donde nuestros países saben que esa es la manera de generar bienestar, generar riqueza, pero sin embargo no lo hacemos. Las razones por las que sigue siendo la primera potencia mundial económica Estados Unidos es precisamente por la innovación y la tecnología. Y ahora China. Y ahora China, por supuesto. Así es. Que ha hecho las cosas basado en la educación. Se ha hecho las cosas basadas en educación. Entre las 4 mejores universidades de ingeniería del mundo, hay 2 americanas, la otra es la Taiwan de la China y la otra es la de Singapur. ¿Cuáles son las 2 americanas? Stanford y MIT, si no me equivoco. En el caso del Ecuador, ¿hay una que esté entre las 1000 mejores del mundo? Vea, no, entre las 1000 mejores depende del ranking. Si es el ranking de Shanghai, no hay ninguna. Y el tema allí es que usted también tiene que darle la prioridad a la educación superior. Y prioridad a la educación superior quiere decir que tenga fondos y
que tenga autonomía. Si usted no tiene la autonomía para poder gestionar los fondos, para poder contratar profesores altamente calificados para hacer investigación de calidad, para poder mantener la calidad de la enseñanza y la calidad de investigación que derive en calidad de innovación, entonces usted no va a poder. Esto más o menos como los equipos de fútbol. Si usted tiene un equipo de fútbol en la B y quiere estar en la A, usted necesita tener 4 o 5 jugadores de la A. Si usted quiere que este equipo de la A juegue a nivel sudamericano, necesita tener jugadores de competencia de nivel sudamericano. Y si quiere que vaya a nivel mundial, necesitará jugadores a nivel mundial. Exactamente lo mismo. Usted tiene que tener la calidad de los profesores adecuada. Y en las escuelas y colegios, lo mismo. Si usted quiere mejorar la calidad de la educación, usted tiene que tener profesores de inglés que sepan inglés, profesores de matemáticas que sepan matemáticas y profesores ahora, como le digo, de alfabetización digital que sepan. Y uno de los problemas serios que tenemos es que eso no existe. 2 preguntas finales. La primera, ¿está bien o está mal la educación en el Ecuador? No está bien la educación en Ecuador, pero hay que reconocerla y hay que buscar los medios y los mecanismos para mejorar. Pero estas mejoras, el problema es que no son ni políticas porque no se ven y son a largo plazo. Entonces hay que buscar los mecanismos para que nos garanticemos un sendero que nos lleve a una política de largo plazo y nos asegure una calidad de educación y una sociedad de futuro como la que merecemos los ecuatorianos. Y usted dice que no está bien antes de la pandemia, no es consecuencia de la pandemia. Esto no es consecuencia. Y la última pregunta, la sociedad civil, los electores, debemos obligar a los candidatos, y más aún aquel que llegue a la presidencia de la República, a respetar precisamente lo que debe ser la base para el futuro del Ecuador, la educación, asignando lo que corresponde. Asignando lo que corresponde, haciendo políticas y teniendo un esquema, como digo, que asegure la continuidad. Y este es un tema de cultura. Vea usted un ejemplo en América Latina, Medellín. Medellín es la ciudad de la innovación. No hay político que pueda progresar en Medellín si no trabaja para la innovación. O sea, eso ya está en la mente de la sociedad de Medellín, de la población de Medellín. Medellín innovadora. Entonces usted tiene que crear esa cultura. La sociedad civil tiene que plantearlo, porque si no, la sociedad civil no plantea la necesidad de tener las competencias para el desarrollo de la educación. Vamos a andar, pues, como hemos andado los últimos 50 años. ¿No, verdad? Este contenido es un aporte precisamente para despertar el interés de la discusión sobre lo fundamental. En el Ecuador perdemos el tiempo en cosas que no son trascendentes. Y claro, otros males que también nos tienen ocupados, como el de la corrupción, el de la fuerte carga ideológica en la discusión. Ojalá que dediquemos el espacio adecuado al análisis de estos temas. Los países progresan solamente en base a los éxitos en la educación. Agradecemos al ingeniero Sergio Flores por haber estado con nosotros hoy. Amigos, ustedes tienen la próxima semana una cita en Fernando Aguayo América, a través de Gamavisión en el Ecuador y de Mega TV en la Florida.